Muy bien, Max Hernández, ustedes lo conocen perfectamente, es psicoanalista, ha sido secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional muchos años y acaba de publicar un libro que se llama En los márgenes de nuestra memoria histórica. Si bien, por ejemplo, las grandes culturas prehispánicas lo que hicieron fue enfrentar los fenómenos de escasez tan brutales que vivieron, la pregunta es, ¿qué tipo de organización religiosa y estatal requirieron para poder administrar, por ejemplo, en el caso de Chavín, esta primera formación estatal, y en el caso del llamado Imperio de los Incas, de qué manera se pudo regir un vastísimo territorio sin el acceso a la escritura ni al transporte masivo por rueda o por tracción animal? Entonces, ¿qué pudieron hacer, por ejemplo, los incas para recolectar las mejores mentes y las mejores ideas para poder administrar esa vasta expansión? Pero, de acuerdo a lo que me estás diciendo, la historia del Perú te afecta. Sí, claro. Es decir, te impacta en tu subjetividad, en tu... Yo creo que y sí. por eso es que has escrito este libro. Yo creo que sí. Mira, me estás un poco psicoanalizando, pero creo que hay algo Porque de así eso. comenzaste, esa fue tu primera frase, Sí, de alguna manera. cierto. Es decir, la historia de este país que llamamos Perú empieza en un territorio que es el territorio nacional y empieza también en la porción más extrema de Europa. De esa conjunción nace el Perú, cuyo nombre, como dice Porras, sin tener raíces ni quechuas, ni castellanas, ni caribes, tiene sin embargo un acento castellano en la entraña quechua, ¿no? Pero, bueno, veo que has además señalado que ese encuentro, esa invasión, produjo un mestizaje que fue violento. Violento en varios sentidos. El encuentro entre un español y una indígena pudo haber sido eventualmente por violación y no necesariamente... Yo creo que fue en la mayor parte de los casos de esa manera. Pero Francisco Pizarro vivía con una princesa... Princesa inca, por supuesto. De Guaylas, me parece. Claro, no recuerdo cómo se llamaba. Ayascolque y bueno, María Rostorowski, a quien le han dado ayer el Premio Nacional de Cultura, ha estudiado en profundidad las relaciones de Francisca, la hija de Francisco. Claro. Sí. Pero es cierto, pero mira, hay casos emblemáticos de mestizaje. Diego de Almagro el Mozo, que llegó a ocupar la gobernación del Perú, el Inca Garcilaso, Francisca Pizarro, pero siendo casos emblemáticos, no eran paradigmáticos, porque la mayor parte de los mestizos fueron, como tú dices, frutos de encuentros de ocasión o de violación. Sin embargo, todo esto se fue procesando en un encuentro entre una sociedad en la cual, por la presencia de la religión católica, la idea de una familia compuesta de padre, madre e hijos se enfrentaba a una organización de parentesco totalmente distinta. Eso lo sabes tú mejor que yo por la antropología, ¿no es cierto? Es decir, una organización matrilineal de familia extendida, mucho más tolerante en los asuntos sexuales que la oficial española, ¿no? Sí, pues. Y no he podido revisar todo el libro. No sé si tocas el tema de las extirpaciones de idolatrías que fueron sumamente terribles, ¿no? Porque era una manera de... Es terrible y hay una continuidad. Es una extirpación cultural. Era una extirpación cultural. Y fíjate, es curioso, por ejemplo, que el Lobo Guerrero, el arzobispo que impulsa la extirpación de idolatrías, había sido inquisidor en México. Entonces hay una suerte de continuidad. No es lo mismo la lógica inquisitorial que la lógica de la extirpación. La lógica de extirpación sí termina haciendo de los dioses andinos su país, es decir, demonios. Sí, pues. Dubiols ha estudiado esto de manera extraordinaria, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué manera podemos recuperar esas tradiciones puestas al margen, que por otro lado han logrado ingresos sincréticos a la religión católica, pero cómo recuperar esa densidad cultural que nos define en parte muy importante?
Bueno, otra mutilación muy grave fue la supresión de la nobleza incaica, ¿no? Luego del levantamiento de Tupac Amaru, en que fueron Tupac Amaru era un noble, un curaca, que noble. incluso de alguna manera cultivaba el Tahuantinsuyo a nivel cultural, en fin. Pero, claro, la supresión, su derrota significó la decapitación de muchos curacas, los condenaron a muerte, y entonces desapareció esa clase que de alguna manera trabajaba la identidad local, ¿no? Absolutamente, porque poquito antes había habido el gran resurgimiento, el gran renacimiento incaico, del cual habla Rowe, que realmente comenzaron a vestirse nuevamente con los atuendos, no sé si los mismos atuendos incaicos, pero estaban reinventando la tradición inca, ¿no? Sí, pues. Cuando entrevistaba, porque lo hice varias veces, al doctor José Antonio del Busto, un gran especialista en Pizarro, una persona muy docta, y tocábamos el asunto del llamado trauma de la conquista, ¿no? Bueno, y me decía, oiga, de Negri, pero fíjese, abreviando y quizá una especie de reduccionismo, pero tómelo usted, digamos, en su verdadera dimensión. No había mucha posibilidad de equivocarse en esa época. ¿Sabe por qué? Y a él le gustaba repetir esto. Por la divisa de los conquistadores. Matarte o matarme has. He de matarte o has de matarme. No hay otra alternativa. De modo que aquí no es que yo voy a traicionar, no, es transparente. Entonces no nos vamos a equivocar. Ese tipo de transparencia se ha perdido completamente, ¿no? Sí, pero yo tengo gran respeto tengo por su obra, del Busto. Pero no te olvides que leían el requerimiento. Es decir, estaban planteando una lógica previa a matarte o matarme has. Sí, Borges, de nuevo tú lo has traído, decía, les tocó ser verdugos y pudieron haber sido víctimas.